Tres formas que hay que hacer para pensionarse para empleados que entraron a trabajar después del 1 de julio en el nuevo esquema de cuentas individuales manejadas por las Afores. El sistema es retiro programado, renta vitalicia y pensión mínima garantizada. Hoy, como siempre, con Diana Bernal. Gracias, Diana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Luis. Con el gusto de saludarte y siguiendo con este tema que la verdad es muy vasto, muy complejo, pero creo que es de mucho interés. Y efectivamente, como tú lo decías, el sistema de cuentas individuales para el retiro manejadas por las Afores es fundamentalmente un sistema privado a través de recursos privados, sobre todo del patrón y en parte del trabajador, se generan los recursos para la pensión. Recordemos que este sistema está vigente de manera optativa para todos los que se jubilan ahora y lo eligen, pero que hayan cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Pero como tú lo decías, ya para todos los que empezaron a cotizar al seguro después de a partir del 1 de julio de 1997, el sistema se vuelve obligatorio. Este sistema, para poderse pensionar, requiere por lo menos actualmente en el año 2023, por reforma de esta administración, de 800 semanas, que son poco más de 15 años. Pero esto es progresivo. Los que se jubilen a partir del año 2031 van a requerir por lo menos 1,000 semanas, que es un poco más de 20 años. Y yo quiero decirte, Luis, que hablando de pensiones hay dos versiones. La oficial, según la cual se generan pensiones remunerativas, y la real, donde la verdad se generan pensiones muy exiguas con este sistema. Tan es así que tú hace poco lo mencionabas, se ha creado todo un sistema de recursos paralelo de pensiones con la pensión al bienestar para adultos mayores. En el presupuesto de 2024 se está considerando 465,048 millones de pesos para pagar una pensión de 6,000 pesos bimestrales a las personas que tengan 65 años o más y la soliciten. Bueno, volviendo al tema de las Afores, una de las ventajas de este sistema de cuentas individuales es que cuando llegas a tu retiro, si tienes el dinero, puedes manejar con cierta flexibilidad tus recursos de esa cuenta individual, pero siempre, lo cual es muy remoto, que si nada más ahorras el mínimo, que sean superiores a alrededor de 1,750,000 pesos, porque 1,750,000 pesos aproximadamente no puedes disponer de ese dinero porque va a servir para generarte una pensión mínima equivalente, en este caso, a un salario mínimo más el 30%. Pero si tienes más de 1,750,000 pesos, puedes generarte la pensión mínima y retirar todo el resto del dinero, lo cual para algunas personas pues es un atractivo. Y como tú señalabas, ya cuando llegas a la edad del retiro y acudes al Seguro Social y te dicen que tienes derecho a pensión por tener el número de semanas, pues puedes contratar desde una renta vitalicia que el seguro te va a asesorar, te va a dar las opciones que ofrece la iniciativa privada a través de grandes compañías financieras, aseguradoras, para que compres con este dinero que yo platicaba, aproximadamente 1,750,000 pesos, pero varía según la expectativa de vida y la edad, una renta o pensión vitalicia, que significa que hasta el día en que esta persona fallezca va a tener derecho a esta pensión vitalicia. Pero también, como hay flexibilidad, puedes optar por un retiro programado. ¿Qué es esto? Que tú digas, bueno, no, yo tengo tanto en mi cuenta de Afore, por ejemplo, tengo 2 millones y yo quiero que me paguen una pensión más alta. Entonces te dicen, si tienes, por ejemplo, 65 años, sí, le vamos a pagar una pensión más alta, pero no me les va a alcanzar para 10 años. Y tú puedes optar, no importa, en el retiro programado puedes optar que te den los recursos a mayor cantidad, pero con el mayor riesgo de que tengas una expectativa de vida mayor a la que tú estás presumiendo y te quedes ya sin ningún dinero. O sea, son dos: renta vitalicia, contratas una aseguradora, tienes derecho a tu pensión que te calculen de por vida, o retiro programado, la propia Afore te administra, te da la pensión que tú más o menos determines de acuerdo con tus recursos, y esa no va a ser vitalicia, sino se va a agotar cuando se agoten los recursos. Y la mínima garantizada, Luis, pues es cuando no logras
tener el dinero suficiente para jubilarte conforme a la Afore, y entonces el gobierno es el que entra en este enorme presupuesto que tú señalaste para pensiones. Uh-huh. El gobierno entra a pagar la pensión mínima garantizada de un salario mínimo. En la de 1.750.000 nos preguntan aquí, ¿cuánto es más o menos lo que le da a cada persona en la pensión vitalicia? El salario mínimo, igual. Vamos a hacerlo con datos actuales. Ajá. Te da el salario mínimo, que son aproximadamente 6,300 pesos, al más mes. el 30%, que son 1,800. ¿Más el 30%? ¿Por qué? Sí, como 8,100 pesos. Ok, como 8,100 pesos. ¿El 30% es por qué? Preguntan aquí. Porque es el sistema de cuentas individuales. Okay. Si yo no tengo el suficiente dinero, pero coticé las semanas, 1,000 semanas para 2031, el Estado me da un salario mínimo como pensión mínima garantizada. Pero si yo tengo en mi Afore alrededor de 1,750,000 pesos, yo mismo me otorgo la pensión mínima garantizada, pero tiene que ser el salario mínimo más el 30%, si es por cuenta individual, si es por Afores, si no la paga el Estado, vaya. Pues ahí está muy, muy interesante el tema. Hay muchísimas preguntas, Diana, pero se nos va un poco el tiempo. Hay que ver cómo le hacemos para poder contestar todas estas. De entrada, en tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, por favor, Luis, me siguen en Twitter, en X, por favor, en @DianaBernal A1, y en LinkedIn Diana Bernal. Ahí estoy contestando todas las preguntas para el auditorio de Luis Cárdenas y MBS. Ay, muchísimas gracias, Diana. Te mando un abrazote. Muy buenos días. Un abrazo, Luis. Excelente día.